Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Academia Económica de la Comunidad que habla a día de hoy de la desdolarización. Insisten en que pues, la mala praxis fiscal, el déficit, la espiral de deuda que tiene a día de hoy Estados Unidos, tarde o temprano pasará factura al dólar, a la divisa estadounidense. Desde aquí, desde Trading Pro y en palabra mía, José Osagoiti, voy a tratar de defender por qué no creo que vaya a llegar esa desdolarización, por lo menos a corto plazo. Hablo de 5, 6 o 7 décadas y, es decir, en nuestra vida posiblemente no veamos un cambio de hegemonía en el patrón monetario, en la divisa, y además vamos a tratar de entender en qué está respaldado el dólar. Mucha gente habla de que es solo confianza y por eso, si se cometen errores desde el lado de política monetaria y política fiscal, esa confianza se va perdiendo. Pero es que, amigos y amigas, el dólar no solo está apoyado, colateralizado en la confianza. De hecho, hay muchos activos, mucha economía que a día de hoy respalda a la divisa verde. Arrancamos la conexión macro. Y bueno, vamos a hacer esa tesis, como siempre, ayudado de ciertas imágenes. Hoy os traigo 6, si no me equivoco, que insisto, vamos a tratar de defender un poco al dólar como hegemón. Es verdad que tanto la FED, la Reserva Federal, la Banca Central de Estados Unidos, como el Tesoro han cometido irresponsabilidades. Cuidado, no son los únicos. No olvidemos que China, quizás sería la competencia, el yuan que pueda tener el dólar, también tiene un problema muy grave, incluso mayor, de deuda. Por supuesto, Europa, Reino Unido, Japón. Por tanto, siempre digo yo que para desbancar una divisa tendrá que haber una alternativa. Un monopolio solo es derivado con un mejor monopolio. ¿Acaso hay alguna divisa mejor que el dólar? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, no si Estados Unidos está cometiendo errores o no. Todo el mundo está cometiendo errores, Estados Unidos, por supuesto, también. Pero fijaros, ¿en qué está respaldado el dólar? Sí, mucho más que confianza. Vamos a ver, por ejemplo, los activos reales que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a poner la imagen en grande para que veáis. ¿Por qué? Claro, esto no se cuenta, pero hay muchos bienes públicos, si lo queréis llamar, que son posesión, o tiene ahora mismo, como digo, el propio gobierno. Aquí veis, como veis, tierras, minerales, materias primas, que insisto, son de Estados Unidos. ¿Qué valor tiene? Pues todos estos recursos naturales, bienes que tiene, como digo, el gobierno. Se calcula, y un research muy interesante, ¿verdad? Que desarrollaron, no me acuerdo cuál fue de las Big Four, pero creo, o lo estuve leyendo y realmente daba mucho, aportaba muchísimo, y hablaba de que valía aproximadamente, según sus cálculos, millón arriba, millón abajo, unos 150 trillions, en trillions o billones europeos, trillions estadounidenses, 150 trillions. Quedaos con este número porque ya sabéis que la deuda de Estados Unidos a día de hoy más o menos ronda los 36 trillions, es decir, el valor de los bienes públicos, de los recursos, materias primas, es 4 veces superior a la deuda actual. Es decir, con la venta de esos bienes públicos, Estados Unidos podría perfectamente repagar esa deuda. Aún así, con todo esto, realmente es un cálculo un poco estéril, porque sabemos que la deuda no se paga, solo los intereses de la misma, ¿no? Pero desde luego, si por lo que sea quisieran netear toda la deuda, tendrían de sobra recursos naturales para hacerlo. Eso es propiedad, 150 trillions, propiedad de Estados Unidos. Obviamente, si en las próximas décadas sigue subiendo la deuda, ya un momento en que el monto de la deuda supere el valor de los recursos naturales, siempre y cuando Estados Unidos no explore más, encuentre más cosas, tal y tal. Pero a día de hoy, desde luego, es mucho mayor, 4 veces mayor que la propia deuda de Estados Unidos. Por lo tanto, aparte de la confianza, existen activos reales. Tanto le gusta a los austríacos siempre hablar de activos reales, bueno, pues existen y más que de sobra para pagar esa deuda. Serían como el colateral, digamos, de esos pasivos que son los dólares. Pero bueno, vamos a la siguiente imagen, seguimos avanzando, porque evidentemente no solo hablamos de activos reales, vamos a ver cómo también Estados Unidos es una de las mayores potencias tecnológicas del mundo. Fijaros, vamos a ponerlo en grande, que sabéis, ¿no? Las mayores empresas tecnológicas del mundo son estadounidenses. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero bueno, Google, Amazon, las 7 magníficas, Tesla, Nvidia, y además el problema es que a día de hoy, de las 10 empresas de mayor capitalización del mundo, 7 son estadounidenses. Recordad que Broadcom, del sector de los semiconductores, también entró en ese club del trillón, ¿verdad? Y como digo, salvo Taiwan Semiconductors y salvo Aramco, las 10 empresas más valiosas
del mundo son estadounidenses y además las tecnológicas. Quien domina la tecnología domina el mundo, eso es más que evidente. Por lo tanto, cuando hablamos del dólar, también hablamos de la capacidad económica, tecnológica del país que emite esa divisa. Por lo tanto, aquí hay un respaldo muy importante, ¿no? Y es ese complejo tecnológico. Mucha gente habla de Silicon Valley, pero en general el enorme complejo tecnológico que tiene Estados Unidos. Además, aquí lo veis, que es que no hay competencia, no es que, bueno, China esté cerca o Japón de alcanzar, ¿no?, ese dominio tecnológico de Estados Unidos. Nada de nada, es que están años luz y por eso también el dólar podemos decir que seguirá siendo hegemónico. Vamos a pasar a la siguiente imagen, porque vamos a ver también a nivel de económico, vamos a ponerla también en pantalla, como aparte, ¿no?, de esa tecnología también domina en productividad. Si vamos a ponerlo en grande, la imagen, este gráfico creo que es muy interesante y así lo veis bien. Aquí no, bueno, aquí se presenta la productividad de Estados Unidos. La quiero comparar, por ejemplo, con la de la eurozona. Sabemos que Europa vive un estancamiento secular, también Reino Unido, también Japón. Sin embargo, Estados Unidos, pues en los últimos 20 años, pues ha abierto una brecha muy fuerte, es decir, la productividad es mucho mayor en Estados Unidos, como digo, que en otras grandes regiones ya desarrolladas. ¿Por qué? Bueno, aquí hay muchas teorías, ¿no? En primer lugar, porque tiene un mercado laboral bastante más flexible que las dos regiones con las que lo comparo, tienen menos carga fiscal y sobre todo menos carga burocrática. Además, todo esto parece que Donald Trump no quería adelgazar más, ¿no?, el nivel de impuestos y también la regulación, burocracia, con ese departamento de eficiencia que va a estar liderado por el bueno de Elon Musk. Por lo tanto, puede todavía aumentar más esta brecha de productividad, que es lo que apoya, ¿no?, el crecimiento de productividad entre, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Japón u otras grandes regiones. Y, por supuesto, la productividad también, como digo, apoyada en la natalidad. Bueno, sabemos que muchas grandes regiones a día de hoy tienen poblaciones con una, en este caso, pirámides invertidas, ¿no? Sabemos, ¿no?, del problema demográfico que tiene Europa, Japón, pero es que Estados Unidos no lo tiene. Estados Unidos es verdad que no hay muchos nacimientos, pero lo compensa con inmigración, además inmigración cualificada, ¿no?, como en muchos países de Europa, que entre inmigración que le cuesta mucho acceder al mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos también tiene una ventaja competitiva brutal, que a su vez apoya al dólar sobre el resto de economías. Vamos también a pasar a la siguiente de las imágenes. Por cierto, este estudio también lo colgaba en su Twitter Daniel Baeza, compañero que ha estado con nosotros aquí Más que Mercados. Tenemos una entrevista con él muy buena y si nos está viendo, por supuesto, mandarle un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Daniel Baeza, bueno, que también ha sido defensor, claro, de la no existencia de la desdolarización. Vamos a poner también en grande esta imagen, bueno, está con el fondo en blanco como siempre para que lo veáis bien. Lo ponemos a pantalla completa y así no perdéis detalle. Aquí también se ve claramente la inversión, ¿no?, que ha habido en negocios, en mercados de Estados Unidos frente al resto del mundo. Es que ha habido mucha más inversión empresarial. Fijaros, en los últimos 20 años estamos cogiendo de este siglo para ponderar un poco la actualidad, pero mucha más inversión. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay mucha más inversión? Pues por todo lo que he dicho antes, ¿no? Porque, bueno, tiene una divisa estable, no hay control de capitales. Por ejemplo, en China sí hay control de capitales. Evidentemente esto no da ninguna confianza a un inversor, porque es líder tecnológico, es líder también militar, eso lo vamos a ver ahora. No tiene problema demográfico y, bueno, pues como veis, pues es el claro hegemón, ¿no? Y esto parece que no va a cambiar, ¿no? Sí, ha cometido errores Estados Unidos, pero desde luego sigue siendo la potencia por encima de las demás. Y como digo, primero, para que haya desvalorización tendría que haber una alternativa. No la hay. Si no, os hago una pregunta. ¿Vosotros ahorraríais en alguna otra divisa fiat que no fuese el dólar? Me podéis contestar, en los comentarios, os voy a leer a todos. Y por supuesto, lo que ya decía Paul Krugman, el dólar es una divisa respaldada en hombres armados. Fijaros la última de las imágenes que vamos a poner, por supuesto el complejo militar también respalda, ¿no? El dólar, sabemos que el petrodólar, de hecho cuando se finalizó el patrón oro-dólar, año 71 con Nixon, Kissinger estuvo muy inteligente y más o menos firmó un acuerdo, aunque no está escrito por ningún lado, que es el famoso petrodólar. Y es que, vas a poner en pantalla las últimas imágenes, el petrodólar, como digo, más o menos se obligó a que las commodities estuviesen denominadas en dólares, el petróleo y más commodities, ¿no? Y por eso se crea como una obligación a demandar dólares por el resto del mundo. Oye, si quieres comprar petróleo, primero compra dólares y así puedas acceder a la materia prima. Oye, quieres comprar maíz, por ejemplo, primero compra dólares y ya luego puedas comprar la materia prima. Oye, pues crea una demanda, digamos, una esclavitud en la demanda
de dólares. Y fijaros como todo eso viene respaldado, ¿por qué? Por el gasto militar. Vamos a ponerlo en grande. Fijaos la diferencia de gasto militar de Estados Unidos, por ejemplo, con la segunda, que es China. Es que es brutal. O sea, es que no hay una comparación, ni mucho menos se le acerca, ¿no? Mucha gente se queja, oye, gastamos mucho dinero en el ejército de Estados Unidos, hablo, ¿eh? Bueno, pues en parte también para respaldar la divisa y que, como digo, siga siendo, pues en este caso, la moneda reserva del mundo, ¿no? Rusia sería la tercera, India la cuarta, Arabia Saudí la quinta, Gran Bretaña la primera, europea la sexta, pero fijaos como nada en comparación con el dinero que emplea Estados Unidos para pagar al tío Sam. Es tremendo. Todo esto respalda al dólar. Como decía Krugman, una de las cosas también que respalda, aparte de todo eso, insisto, es billete respaldado en hombres armados, refiriéndose al brutal ejército de Estados Unidos que ya comprobamos en la década 70 cómo pudo utilizar ese ejército, como digo, para crear demanda del dólar. Y todo esto hace que no, por desgracia, por mucho que la gente quiera, no vamos a ver esa tal desvalorización, o por lo menos así lo veo yo. Sigue habiendo demanda de dólares, no solo en Estados Unidos, demanda mundial, el mundo está endeudado en dólares, por lo tanto, para repagar esos intereses tendrán que demandarse dólares. Existe todo el sistema euro-dólar, que son los dólares fuera de Estados Unidos, prácticamente todo el sistema de financiación del mundo se hace en dólares, y por supuesto todo esto que respalda a la divisa verde. Así que, para bien o para mal, eso ya es algo que os dejo a vosotros, seguiremos viendo claramente esa hegemonía del dólar. Ahora sí, acabamos esta sección, la conexión macro, y vamos a volver al set. Vamos a volver con los mercados, con Álvaro Basagoiti. Os espero.